tardes, mi nombre es Carmen Alvarado, estamos en vivo desde la capital peruana y hoy tengo una invitada porque tenemos que hablar acerca de, primero, los megaoperativos que se están realizando para frenar la minería ilegal. Yo me encuentro en vivo en directo desde el Ministerio Público, aquí en la avenida Bancay. Yo estoy con la doctora Ana Trillo, fiscal superior adjunta de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, FEMA. Gracias, doctora, por estar con nosotros y toda América Latina. Y yo quiero empezar primero esta entrevista o esta conversación con el presupuesto que ustedes tienen asignados para poder frenar este flagelo. Si analizamos en América Latina, Perú, digamos, es uno de los países donde se concentra y viene creciendo de forma estrepitosa esta actividad ilícita. Realmente, ¿cuál es el presupuesto que ustedes cuentan para poder trabajar y frenar esta economía ilegal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todo tu público. En esta pregunta específica, en realidad este año 2025 estamos pasando por una situación muy preocupante porque el Estado, dentro de sus pliegos presupuestales, tiene uno específico para la reducción de la minería ilegal. Sin embargo, en el 2025 no se ha asignado al Ministerio Público absolutamente ningún tipo de recursos económicos para que podamos hacer la parte que nos corresponde en esta importante labor de luchar contra la minería ilegal, ¿no? Se ha dado recursos a instituciones, por ejemplo, como el Ministerio del Interior para dotar a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio de Defensa para poder dotar al Comando Conjunto, es decir, al Ejército, a la Fuerza Aérea o a la Marina que intervienen en ciertas situaciones, pero al Ministerio Público simplemente se le ha excluido, o sea, ¿no? A ver, para poder entenderlo, doctora, y para que también lo entienda toda América Latina, estaríamos hablando que de 0 soles o de 0 dólares asignados precisamente para detener esta economía ilegal. ¿Así de simple lo podríamos titular? Así de simple y concreto, y es un tema de público conocimiento. Ustedes pueden acceder a través del internet a la página web del Ministerio de Economía y Defensa, donde está la descripción de la asignación de los recursos por el pliego presupuestal, y podrán apreciar en el anexo 8 específicamente cuando se va a la parte que corresponde a la reducción contra la minería ilegal, que no se ha considerado el Ministerio Público. No obstante, sí quisiera hacer conocer a tu público de que ello no, si bien ha representado una valla para la labor que se desempeña desde las Fiscalías Ambientales, no ha frenado la responsabilidad que tenemos frente a este flagelo, ¿no? Desde el Ministerio Público, ya del presupuesto general que se tiene, sí se ha tratado de hacer esfuerzos para que nuestros fiscales tengan los recursos económicos mínimos indispensables para poder desarrollar esta labor, pero resulta siendo total y absolutamente insuficiente. Exactamente, ¿no? doctora, y a eso iba, porque hemos tenido la oportunidad también de entrevistar al fiscal Almanza, y él lo que nos comentaba era que incluso la minería ilegal como economía ilícita está generando, digamos, réditos ilegales mucho mayores que el narcotráfico, y teniendo en cuenta que tenemos una antesala electoral donde evidentemente hay que ponerle foco, investigación y pesquisa a esta situación, llama mucho la atención de que no se ha presupuestado precisamente los recursos para todo el personal. Ahora, lo que también hay que señalar, y es importante que se dé a conocer, es que a pesar de estas situaciones que ustedes están arrastrando, hay megaoperativos que se están realizando en el norte del país. Concretamente, por favor, ¿cuántos megaoperativos se han realizado? ¿Qué es lo que se ha incautado? ¿Y por qué se están realizando estas interdicciones en lugares específicos que ustedes ya han identificado? Ya, a ver, en este aspecto, empezando por la delimitación de los espacios, sí, ¿no? Se está dando una incidencia bastante alta de la minería ilegal en la zona de La Libertad, en el departamento de La Libertad, específicamente en el distrito de Patás, así es, donde el tema de la minería ilegal ha desbordado ya no solamente en actos propios de la extracción del mineral, sino también ya en actos de violencia que están alrededor de ¿no? Hay muchos temas de sicariato, hay temas de homicidios muy fuertes que ya son conocidos a nivel internacional incluso, que ha servido para, lamentablemente ha tenido que suceder esto para que se focalice atención en esta área de Patás, ¿no? Ahí es donde constantemente se están haciendo ya operativos de interdicción. Es importante señalar
de que si bien para el gobierno esta se ha vuelto un área sensible a partir de este año 2025, lamentablemente ante el fallecimiento de 13 personas que luego fueron encontradas dentro de un socavón, el Ministerio Público a través de las Fiscalías Ambientales viene ya desde años anteriores participando en operativos de interdicción en esta zona. Ya se había advertido de cuál era la incidencia, de cuál era la cantidad de violencia en cómo se estaba incrementando en esta zona. Sin embargo, no se daban nuevamente el tema de la asignación de recursos ni la importancia que esto correspondía. Es recién a partir de lo que sucede de la muerte de estas 13 personas que el gobierno ve de una manera diferente Patás y ya se empieza a hacer un tema integral, ya no solamente una lucha a partir de las fiscalías y de la policía. El Ministerio Público, a través de los fiscales ambientales, tiene, como te digo, presencia en esta área ya desde el año pasado. Este año, sí, a partir del mes de mayo ha sido un poco más constante porque incluso se han establecido puestos de control donde ya los fiscales están de manera permanente. Correcto, ¿no? Eso es muy importante también señalar porque digamos que no había esa permanencia, ¿no? ¿Cuánto es el personal que se tiene asignado en estos puestos de control que ustedes más o menos han estimado? Por parte de la Fiscalía, como la participación es exclusivamente para los temas de interdicción, hay de 2 a 4 fiscales, dependiendo de cómo se nos comunica que se va a realizar la programación de los operativos, ¿no? Que tienen normalmente nos dicen para un mes más o menos qué cantidad de personal fiscal se necesita, pero es no menos de 2 fiscales que están de manera constante y perenne en el lugar, ¿no? Pero es importante también aclarar en este punto de que en Patás ha habido como sucede en muchos espacios de nuestro país, en realidad, un tema en el que están colindando la minería ilegal con la minería informal. Y de acuerdo a la normativa que se maneja en Perú respecto de las actividades mineras informales, no se pueden realizar acciones de interdicción, solamente de aquellas que son ilegales. Entonces, para que los fiscales ambientales puedan materializar una interdicción, necesitan que en el lugar también existan funcionarios de la Dirección de Minería del Gobierno Regional o ahora ante una modificatoria que ha tenido la norma del Ministerio de Energía y Minas, porque son ellos los que le van a dar el dato puntual al fiscal de si en esos espacios hay un derecho minero en vía de formalización, ante lo cual no procede una interdicción. Queda clarísimo ese punto. Entonces, se necesitan recursos, se necesitan elementos, pero también articulación entre todas las instituciones que tienen la capacidad de frenar este flagelo. Ahora, otra de las preguntas, doctora, es ¿en cuánto ha aumentado estas denuncias a nivel nacional? Me refiero a economías ilícitas conexas a la minería ilegal, por ejemplo, y se tiene un porcentaje, se tiene un estimado. ¿Cómo ha aumentado ello, por ejemplo, en los últimos 5 años? El aumento en estas actividades está enfocado por regiones y tiene también un razonamiento o una explicación, digamos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Lo que sí es un tema transversal a todos es que el tema del oro, porque en el Perú básicamente lo que se extrae es oro, el costo del oro en los mercados internacionales ha convertido a esta economía de extracción ilegal como muy interesante para la gente que se dedica a actividades ilícitas, porque no solamente estamos hablando del momento de la extracción, ¿no? El tema de la minería tiene todo un proceso de financiamiento, de logística detrás, ¿no? En cuanto al incremento, podemos hablar, por ejemplo, en lugares como Patás, que en los últimos 5 años tenemos un incremento mayor al 50%. Es decir, de denuncias registradas vinculadas a la minería ilegal. Así es, pero cabe aclarar de que si bien Patás de cierta manera está centralizando el foco de atención por los actos violentos que en su momento se han dado, no es el único punto en la Libertad donde se desarrollan actividades de minería ilegal, ¿no? Correcto. Existen otros puntos como Santiago de Chuco y otros en los cuales nuestros fiscales de manera constante también están realizando operativos de interdicción, porque es importante también señalar ello, ¿no? Que si bien el gobierno tiene centralizado por cierta digamos, resonancia a nivel de medios, a nivel del tema de la población,
ciertos puntos focalizados para su atención. En el tema de las fiscalías ambientales, en realidad nuestra preocupación y nuestra obligación es sobre todo el ámbito de nuestro territorio en lo que se desarrolla actividad minera. Lamentablemente también hemos tenido últimamente un incremento bastante fuerte en Puerto Inca, que pertenece a la región Huánuco, en el lado del río Nanay, que pertenece a Loreto, y esto tiene una explicación debido a que en el Madre de Dios, si bien no se ha visto una disminución sustancial de la minería ilegal en la zona, hay una presencia más constante del ejército, de la policía, a través de la ejecución del plan restauración, ¿no? Que obliga a que haya personal, como le comento, de la policía y del ejército constante para hacer acciones de interdicción. Eso ha dado lugar a que muchas personas que se dedicaban a la minería en ese espacio migren a otros lugares. Doctora, qué interesante realmente conocer el balance y sobre todo una voz autorizada, teniendo en cuenta que esto ha elevado no solamente las denuncias, sino también el trabajo por parte de ustedes y la necesidad de un presupuesto que sea específico, porque lo que usted nos ha dicho en nuestras cámaras es que estaríamos hablando de $0 asignados para el trabajo en materia, es decir, de frenar la criminalidad, es decir, esta economía ilegal. Tengo que cortar, se me fue el tiempo, doctora Trillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con América Latina. Nosotros vamos a seguir haciendo este seguimiento en todo el territorio nacional, porque como ustedes han escuchado, norte, sur, pero también en la selva peruana. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo retorno a estudios. Adelante, compañeros.